Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como siempre decimos, en este espacio invitamos a líderes del sector, sean dueños de empresa, directivos, proveedores, pero hoy, si me permitís, voy a permitirme parafrasear a un amigo, Andrés Rivera Nájera, que en un post muy cariñoso decía esta semana: quiero compartir este espacio del cual se aprende, se identifica y pone gran perspectiva detrás de muchas historias de éxito y pasión en la rama de estructuras metálicas en Latinoamérica. Dice también: en la vida hay historias que vale la pena contar y dejar huella. No se me ocurre ninguna manera mejor que esta frase para describir lo que queremos hacer juntos en esta comunidad. Y de hecho, a Andrés ya lo teníamos en el radar y ojalá que pueda tener disponibilidad para acompañarnos pronto. Y ahora os voy a compartir dos muy buenas noticias de nuestra comunidad. Y es que en el episodio número 10, el episodio de Pablo Tascón, en tan solo 9 días tiene más de 30.000 visualizaciones y que nuestra comunidad tiene ya más de 3.100 suscriptores y que tenemos prácticamente en YouTube 800.000 visualizaciones. O sea que estamos totalmente encantados que nuestra comunidad esté funcionando tan bien y os quería dar 800.000 gracias. Hoy tenemos un gran episodio, ¿eh? Ya sé que muchos por WhatsApp me decís: oye, siempre dices que es un gran episodio, pero es que de nuevo tenemos un gran episodio. Hoy vamos a viajar al Perú y vamos a conversar con una líder, y voy a hacer énfasis en una líder. Es la primera líder que viene en solitario, la primera mujer líder de acero que nos va a acompañar en solitario. Tuvimos a Mari Carmen de Hierro, pero hoy la persona que nos acompaña, la líder, nos va a acompañar en solitario. Y es una mujer que ha roto barreras y que yo diría que combina una visión de seguridad, es visionaria, es decidida. Yo he tenido el placer de conocerla hace bastantes años. Es una gran negociadora, también lo puedo decir por experiencia, y creo que vamos a aprender muchísimo de ella. Y por último, te voy a pedir que os sigáis suscribiendo, que hagáis comentarios. No hace falta que sean tan bonitos como el que ha hecho Andrés, pero que comentéis los episodios de manera que las personas que lo ven por primera vez vean lo que pueden obtener de pues de estas enseñanzas que nos comparten estos grandes líderes. El episodio de hoy se llama Liderazgo Femenino, Gestión y Visión de la Estructura Metálica en el Perú. Y para eso, no me enrollo más, voy a dar paso a una amiga, a Tula Montalbán, gerente general de Semprotec. Tula, estimada, ¿cómo estás? Hola, José. Muchas gracias. Estoy bien y agradecida de que me invites a este podcast. He visto varios episodios tuyos, gente con mucho background, y te felicito porque has generado este podcast que nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos, que es un auténtico placer y que sabemos que va a ser un episodio apasionante. Mira, si te parece una pequeña sinopsis, aunque tu carrera es muy exitosa y muy dilatada, y decir que eres ingeniera civil de la Universidad Católica del Perú, Sí, y que tienes una dilatada experiencia, ¿verdad? Y que has pasado, ahora iremos, tienes una visión muy transversal después de haber pasado por diferentes cargos en empresas muy importantes del Perú. Entonces, si te parece, empezamos por los orígenes. Me gustó mucho una frase que me comentaste, que decías que venías de una familia de bata blanca. Si les quieres, es esta sí, familia. correcto. Sí, mira, bueno, como te comenté, vengo de una familia de bata blanca. Mi padre fue médico, falleció. Mi madre enfermera. Los tíos también médicos, primos, siguieron también las mismas especialidades, pero yo desde muy pequeña me gustó mucho los números, las matemáticas, la ingeniería, y comencé a interesarme ya desde el colegio por el tema de la ingeniería, ¿no? Entonces, decidí ya casi cuando estaba en el colegio estudiar una carrera de ingeniería. Mi padre me decía: ¿qué vas a hacer? Una mujer en ingeniería, ¿no? Desde ahí nace hasta el reto, ¿no? Que tu propia familia, va a trabajar en una carrera donde hay puros hombres, pero ¿para qué? Estoy muy, muy satisfecha con lo que vamos a comentar durante este episodio.
Muy bien. ¿De qué viene ese amor por la estructura metálica? ¿Qué es lo que te hizo decantarte por la estructura metálica? Yo estudié en la universidad ingeniería civil, soy ingeniera civil. En la misma universidad te ofrecen cursos selectivos. Uno de los selectivos era estructuras metálicas, diseño, fabricación, todo relacionado a la estructura metálica. Elegí este curso y después que lo llevé, digamos, finalmente decidí derivar mi carrera por esta especialidad. Normalmente todos nuestros compañeros siempre eligen el concreto, la mayoría edificaciones. Hay otros tipos que son hidráulica, ingeniería hidráulica, y a mí me pareció muy importante, muy interesante cuando llevé estos cursos de estructura metálica y afianzó más lo que yo quería hacer, ¿no? Muy bien. Pues mira, yo creo que sacamos como una primera enseñanza también, y es que tenemos que fomentar que en la educación de la ingeniería civil haya cuantas más ramos, cuantas más Obvio. asignaturas de estructuras mejor, ¿verdad? Para que haya más gente que se enamore. Sí, Muy bien. Oye, después, pero no te paras aquí, porque aparte de esa sólida formación técnica, después realizas un MBA y luego también un programa de dirección general. O sea que buscas también, ya ves, cómo pasar a gestión, a liderazgo. Cuéntanos, ¿cómo te surge esa necesidad? claro. A ver, te comento, salí de la universidad, terminé la universidad y por un aviso del periódico, postulé a una empresa que es, tú la conoces muy bien, y donde trabajé muchos años en técnicas metálicas y ahí empecé, ¿no? Empecé en realidad, pasé por todas las etapas, pero en ese interín que recién entraba, es- comencé a ver también las maestrías, ¿no? Me gustaba ya, conocía mucho el tema del diseño de la estructura metálica, pero también me gustaba mucho el tema de la gestión. Entonces, comencé a trabajar en técnicas metálicas y después de casi como 5 o 6 años, decidí entrar a una maestría que fue en el 2004 y ahí estudié la maestría, hice cursos en Canadá, en Montreal, muy interesantes, y luego el PDG, que lo estudié en la Universidad de Piura, también hicimos cursos en Nueva York con CEOs de empresas muy reconocidas donde tú aprendes toda la gestión de una empresa, ¿no? Muy, muy interesante, un aprendizaje muy, muy arduo, ¿no? Y sí, siempre me topaba con el tema de gerentes, CEOs, hombres, pocas mujeres, muy pocas, pero retos bastante interesantes. Qué bonito, qué bonito. De hecho, sí, mira, técnicas metálicas fue muchos años para los que no hayan tenido oportunidad de trabajar con la empresa de don Mario, don Charo, fue Sí, líder en el Perú sí, durante muchos años. Y tú ingresas en esa empresa primero en el área de presupuestos, ¿verdad? correcto. Yo ingresé, digamos, recién salida de la universidad, ingresé al área de presupuestos. Comenzaba a elaborar el presupuestos de estructuras metálicas. Finalmente elaboramos, trabajé creo que 3 o 4 años y como ya me especialicé, pasé a ser jefe del área de presupuestos. Entonces ya yo lideraba todos estos presupuestos, sustentábamos al cliente, conocíamos la necesidad del cliente y lo que yo te comentaba era generar la confianza con el cliente que somos una solución a lo que ellos están necesitando, ¿no? A sus proyectos, a los proyectos que ellos tenían en mente para poder realizar, ¿no? Tremendo dato el que dices tú, la. Yo creo que me gustaría recalcarlo porque el hecho de que en el área de presupuestos generar esa confianza, o sea, conocer el problema que tiene el cliente y generar esa confianza me parece un dato espectacular, porque a veces pararse un momento para establecer esa confianza que lo que hace es que el cliente, pues eso, piense, esta es la solución que quiero adoptar, este es el proveedor que quiero, ¿no? Me parece muy bueno. O sea que de ahí sacamos la enseñanza de generar confianza, ¿verdad? Generar, Presupuestos, generar confianza. Muy bien. sí. Y de ahí pasas al departamento de obras, logística, ¿estabas? Teníamos muchas reuniones, una pequeña anécdota, ¿no? Trabajé mucho en el área de presupuestos, aprendí mucho la elaboración de estos, ¿no? Porque ese es el origen en realidad para luego ejecutarse el proyecto. Y en reuniones, pocas mujeres, siempre la mayoría de jefes o gerentes de proyectos eran hombres.
Entonces, Mario Cruz, que tú lo conoces, aprendí mucho de él, un visionario total, para mí es mi mentor. Hablaba, ¿no? Que los ingenieros tienen que ir a la obra, pero todos eran hombres, ¿no? Entonces yo levanté la mano y le dije, ¿por qué los proyectos todos son hombres? ¿Por qué no dan la oportunidad a una mujer para que vaya a un proyecto de obra, ¿no? Normalmente en aquella época no había eso. Entonces Mario Cruz me dice, ok, tú quieres ir a un proyecto de obra, ya, ahora te vas a ir a este proyecto, un proyecto que me acuerdo, justo fue cerca de unas estructuras metálicas y ahí empecé a trabajar. Bastante arduo, era otro, digamos, el área que yo tenía, o sea, ya había pasado por el tema de presupuestos y ahora entraba el tema de la operación propiamente dicha, ¿no? Aprendí mucho, interesante, toda la planificación que tú tienes que hacer para un proyecto y para qué muy, muy interesante. Lo que aprendí de ahí fue que es importante, o sea, siempre vas a tener problemas en un proyecto, pero si tú no partes de una planificación, aún planificando, vas a tener cosas que te salen fuera del curso que tú tenías ya planeado. Trabajé, y mira, era mujer, todos eran hombres, dirigía obreros, todos. Sí, para qué me hacían bastante, o sea, sí, sí me reportaban y todo, ¿no? Pero digamos que les veía raro que una mujer estuviera dirigiendo hace casi 20, 25 años, ¿no? O sea que de ahí, de la operación, sacamos la enseñanza, ¿verdad? Que planificar es crucial, que siempre toca replanificar porque no las cosas, desafortunadamente, no acontecen como está planificado previamente, pero que si no planificas todavía es peor. O sea que súper buena enseñanza de planificar y replanificar. Súper, súper. Muy bien. Y ahí estás, y después te encargas también de la logística, ¿verdad? Sí, correcto. Una vez terminado el proyecto que me encargaron, terminé, eh, me comenzaron a decir, oye, el empresario, Charo, comenzó a decir, ¿por qué no trabajas conmigo en el tema de logística? Y yo me recuerdo que le dije la frase, el, pero yo tengo las habilidades de ingeniería, de presupuestos, pero tú me dices tienes una gran habilidad en el tema de la gestión, de la negociación. Y comencé, me dijo, ven a trabajar, porque trabajé directamente con ella, y me dijo, ven a trabajar conmigo al área de logística. Fue otra área que pertenece a la empresa de estructuras metálicas, bastante interesante. Conocía los productos, o sea, todo lo que tú compras, todo lo que ya venía planificando, primero presupuestos, luego la operación, luego en el tema de logística, todos los productos, lo importante que tú tienes que tener el producto a tiempo en el lugar que requiere el gerente del proyecto. Entonces, eso era otra parte de todo lo que engloba un proyecto, digamos, de este tipo. Entonces, aprendí, trabajé muchos años en el tema de logístico, aprendí mucho, comprábamos acero, compramos el software, Tecla, tuve la oportunidad de conocerte, interesante, o sea, no solo eran productos, no eran también servicios, software, todo ese tipo, todo el tipo de servicios y productos que necesita y que requiere un proyecto, ¿no? Que deben de estar alineados con lo que uno ha presupuestado y alineados con el tema de la operación para tenernos en el tiempo y lugar no adecuado, sino óptimo, como de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿no? Y es verdad lo que dices, que en realidad vas cambiando, vas liderando los departamentos, te van moviendo a tu departamento, o sea que cuando lo tienes bien consolidado, te mueven a otro desafío, luego a otro desafío, y Sí, curiosamente, un poco como cronológicamente en la obra, ¿eh? Porque primero estás en el área de presupuestos, como empieza con la cotización, luego estás en planificación y luego te toca también el tema de la logística. Qué interesante. Y aparte qué mirada tan transversal. Y de ahí pasas a llevar al área comercial. sí. Correcto. Después de pasar el área de logística, en el área de logística yo siempre digo, tú tienes la sartén por el mango, ¿no? Porque llamas a los proveedores y le dices, necesito este precio, te necesito este plazo. Me paso, como se dice, al otro lado de la mesa, que es el área comercial.
donde tu perfil tiene que cambiar. Tenía que cambiar camaleónicamente. Ya no estaba con la sartén, como dice, con la sartén con el mango. Ahora estaba buscando clientes. Como te dije en la primera parte, tenía que generar esa confianza. Oye, yo soy la solución que tú estás necesitando. Entonces, ir, sustentar la oferta técnicamente, económicamente, que es las dos partes que se unen para presentar un proyecto, competir con otros, ¿no? O sea, decirles por qué a ese cliente podrías elegirme a mí y no elegir a la otra empresa que también estaba compitiendo en ese momento, otras empresas. Y eso también desarrolló otro skill que no sabía que lo tenía, y trabajé casi 6 años en total de mi carrera en el área comercial. Tener una paciencia, una disciplina, una perseverancia, algo que sí yo veo que es importante es la perseverancia. No tienes idea esa cualidad, cómo uno la tiene que desarrollar ampliamente, porque tienes que tener perseverancia, estar ahí, no te derrumbes, te encuentras una barrera y sigues y sigues y sigues. Entonces, eso es lo que eh, me ayudó a desarrollar ese skill para poder vender los proyectos, ¿no? A minería, a los diferentes sectores, minería, estructura, infraestructura, oil and gas, porque ya comencé prácticamente a cerrar el círculo y en este diferentes tipos de sectores, pero siempre con la estructura metálica. Bonito, qué bonito recorrido. Y aparte, qué súper buen dato que dejas tú, el tema de que vender hay que ser perseverante, sin duda. Es como que cada no te acerca al siguiente sí, o sea, pero hay que ser perseverante, no, y aparte, qué qué extraordinario también para el cliente tenerte como contraparte, porque, eh, estás en el departamento comercial, pero tienes una visión transversal de todo el negocio, con lo cual le puedes explicar todas las ventajas que tiene la organización en la que estás. Fantástico, fantástico. Y también qué buena adaptabilidad que tuviste. Como dices tú, pasas desde en el área de logística, pues bueno, a tener otro rol, y qué camaleónico y qué bien esa Sí. transición. Muy bien, muy bien. No, creo que dejas tremendos datos de cada una de las áreas por las que estuviste en esa gran empresa. Después estuviste en un impasse, estuviste en una constructora española, ¿verdad? Sí, correcto. Trabajé 3 años en una constructora Rubau, tiene matriz en España, y Rubau era una constructora. Cambié ahí un poco de rubro, porque era una constructora que se dedicaba a realizar proyectos de pavimentación, pero ellos querían desarrollar el área de minería, porque desarrollé muchos contactos en el tema minero. Entonces comenzamos a trabajar, comencé como desarrollo de negocios, mi cargo, y comencé a visitar a todos los contactos que ya había venido trabajando en las técnicas anteriormente, y fue una bonita experiencia porque pudimos traer proyectos de 3 mineras, recuerdo, ¿no? 3 mineras que no estaba todavía incursionando la empresa catalana, era la empresa Ujú, Rubao. ujú. Entonces, es una gran experiencia también, porque ahí sí tuve que abrir prácticamente el negocio que no lo tenían. Es otra experiencia muy diferente, porque claro, técnicas metálicas era una de las referencias, junto a Mecón, Esmetal, pues era una de las grandes referencias en aquel tiempo, pero en otro desafío adicional que te pones, te vas a otra empresa en la que hay que iniciar, no de cero, pero sin, ¿cómo te diría? Sin ser el referente del sector en ningún caso. O sea, que también es un desafío grande el que te toca en ese punto. Sí, correcto, claro. Aquí utilicé en realidad mi networking que ya tenía de los años anteriores. Comencé a tocar puertas. Claro, era una empresa nueva acá en Perú, entonces otra vez, como te digo, se vuelve a repetir esa de generación de confianza, pero yo sí quiero acotar un poco más. No solo es generar la confianza, es cumplir con lo que le estás, digamos, ofreciendo al cliente. Y no significa que el cumplir es que todo te va a salir bien. Al contrario, yo sí creo que cuando uno tiene problemas es cuando uno más tiene que dar la cara, porque el cliente ahí se da cuenta: oye, ha habido este problema, pero no te preocupes, vamos a solucionar de esta manera, de una u otra, y
es ahí cuando el cliente sigue confiando más en ti. Bueno, bueno, es que me parece tan importante lo que dices, que cuando están los problemas, más se tiene que dar la cara, me parece, no un dato, me parece el dato. Estés en el sector que estés y en el nuestro de estructura metálica, por supuesto. Claro, si primero generas la confianza y luego ante una dificultad el cliente ve que respondes, de ahí viene esa consolidación de confianza que te permite tener un networking tan sólido. Demuestra demuestra lo bueno de la trayectoria anterior, que vieron eso, que no solo generas confianza, sino que la aumentas. Incluso podríamos decir tú que ante ese desafío, ante ese problema, la confianza, en lugar de disminuir, aumenta, ¿verdad? Porque, ah, en esa gestión de los problemas que tuviste. Sí, por supuesto. Es ahí donde, como tú dices, el cliente afianza, ¿no? Se vuelve, ahí creas la fidelidad con el cliente. Ah, este proveedor, contratista, subcontratista, sabe cómo responder ante los problemas, ¿no? Porque problemas, todos los proyectos tienen problemas y es ahí cuando nosotros tenemos que entrar a tallar con todo el equipo. Ojo, a eso es importante. Tú tienes que tener un buen equipo de soporte para que cada uno en su rol podamos resolver en conjunto ese problema, ¿no? Cualquiera que fuese. Fundamental, fundamental el tema del equipo. Bueno, es que vamos de dato en dato. Es una locura el episodio. Mira, ahora te quería preguntar, ¿de ahí aparece la empresa en la que estás en la actualidad? Está Cenprotec, una gran empresa del Perú, y buscan una gerente general. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a Cenprotec. Claro, estaba trabajando yo en Rubao y cuando me llaman de un headhunter en realidad, ¿no? Un headhunter me llama y me dice, Tula, el headhunter nunca te dice dónde están requiriendo este, la, la empresa. ¿Para qué empresa? Hacen toda una evaluación que duró cerca de 4 meses y pude entrar varias entrevistas en diferentes instancias. Pasaba una entrevista, luego la segunda y me asignaron a este puesto. Y yo te confieso, ya era bueno, es la primera vez, pero ya había pasado, digamos, como te comenté, por cada área. Entonces dije, oye, este es otro reto muy, muy interesante, muy bueno y cómo lo iba a asumir, ¿no? Entonces comencé digamos, también estudiar después que ya me dijeron quién era la empresa. Regresé ahora otra vez al mundo metalmecánico que a mí me encanta, lo llevo creo en el ADN, me gusta mucho, es muy duro, no te digo que no, es muy duro, de márgenes muy pequeños, de retos muy grandes, pero es algo que a mí me apasiona. Entonces, otra vez regresé al mundo de las estructuras metálicas y fue que a ahora estoy casi, ya voy a cumplir cuatro años en esta empresa, ¿no? Muy bien, hombre, yo creo que el headhunter cuando vio toda la experiencia que tenías pensó, la encontré, la encontré, necesito convencerla. Muy bien, pues para, si te parece, te pediría que nos explicaras para que aquellos que nos ven y nos escuchan, que no hayan tenido la oportunidad todavía de trabajar con Cenprotech o de conocer la empresa en la que lideras en este minuto, me gustaría que nos explicaras un poquito de Cenprotech, cómo es, a qué se dedica. ¿Qué nos cuentas? A ver, Semprotec es una empresa metalmecánica que pertenece a un grupo minero Apucor. El grupo minero tiene 14 empresas y una de las empresas es Semprotec, que se dedica a todo lo que es la estructura metálica. Semprotec tiene 30 años en el mercado y eh, digamos que comenzó con equipos de proceso para minería, pero ha ido ampliando en los sectores y cuando yo he ingresado hace como 3 años, prácticamente hice lo mismo, abrí un poco más de sectores de acuerdo a mi networking y a los amigos que también uno conoce, poderle ofrecer, ir a enviar los proyectos, obviamente todo, pues era una etapa de licitaciones, de venderles, de decirles quién es Semprotec, todo lo que sea generado y es la empresa que ha construido. Cuando ustedes vengan a Perú y se los digo, vean las estructuras metálicas del aeropuerto, eso lo hemos ejecutado nosotros, ¿no? Trabajamos en los diferentes sectores industrial, también infraestructura, minerías, todo lo que son fajas, equipos de procesos y
Es una empresa que tiene más o menos 120 personas. Trabajamos, digamos, en la planta que nosotros le llamamos y ya los proyectos de obras y montajes que también ejecutamos. Muy bien, Eso, muy bien. De hecho, me llama mucho la atención también la energía que le has puesto a la empresa, porque hace proyectos tan importantes como dices, cuando llegan a Perú, lo primero que ven en el aeropuerto, ahí ha estado. Pero, de hecho, tú cuando llegas empiezas también a impulsar como una modernización programada. O sea, cuéntanos un poquito ya. esa modernización a la que has llevado a Protege. Sí, mira, nosotros ahora, tú sabes, con la IA, con la tecnología que ahora, digamos, existe. Cuando yo llegué a Semprotec, tenías las máquinas, que tú ya las conoces, que trabajan con el tecla, ¿no? Desarrollas la ingeniería y a la CNC, control numérico computarizado, pasan toda la información para poder llevar a cabo. Pero nosotros necesitábamos algo más, ¿no? Llevar una trazabilidad desde el pedido del material hasta la entrega en obra. Y en ese interín compramos el Strumis, que es un software que ayuda a llevar toda la trazabilidad online. Y es realmente impresionante cómo en un solo picture tú puedes ver de diferentes colores cuál es el estado de todas las estructuras metálicas. ¿Y qué hicimos? Mira, tú sabes que los jóvenes de ahora salen con toda la, digamos, el aprendizaje que llevan de la inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos mucha gente que trabaja acá, que tiene muchos años de experiencia, 20, 25, hasta 30 años de experiencia. Entonces, nosotros lo que hicimos es juntar la experiencia que yo le llamo mis dinosaurios. Yo me considero un dinosaurio también. Y digamos, el ingeniero que sale recién de la universidad con toda la tecnología, la habilidad, esa habilidad que tiene para manejar las herramientas de tecnología, juntamos la experiencia con la tecnología y nos salen los réditos que tenemos ahora, ¿no? Es increíble y estamos generando ya, digamos, los chicos que recién salen, nos hemos dado con sorpresas cómo captan toda el background de nuestros ingenieros que tienen mayor experiencia. Digamos, esos componentes que hemos llegado a juntar nos está dando mayores beneficios acá. Tenemos ya cerca de como 10, 15 de estos chicos practicantes que nosotros le llamamos que recién salen de la universidad, que van a ser los futuros en realidad, que van a liderar estas empresas, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos también sean los futuros gerentes, los futuros líderes en realidad de las empresas, ¿no? Qué buenísimo, qué buenísimo, porque el joven tecnológico aprende muchísimo de la experiencia del que tiene más canas, vamos a decirlo así, y después este también se beneficia de esa tecnología que aplica también el joven, ¿no? Me parece algo que seguramente va a llamar mucho la atención. Me parece una decisión estratégica brillantísima y que creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan la pueden adoptar, porque aparte tú nos comentas que os ha dado un resultado espectacular. Sí, sí, correcto. Y quería acotar algo más. Ujú. Si bien es cierto, nosotros juntamos esa experiencia con esa tecnología, la tecnología también es importante saber que te ayuda a resolver los temas operativos, los temas que antes hacíamos las sábanas de Excel, ¿no? Cuando trabajábamos antes. Entonces, ya ahora el tiempo del ingeniero se dedica a pensar cómo solucionar algún problema, cómo generar, digamos, mayores o mejores resultados en alguno de los proyectos que nosotros lideramos y elaboramos. Eso es lo que se consigue ahora con la tecnología. Existen muchas herramientas de tecnología y de manejo de información. Sin duda, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Mira, un tema ahora querría tomar un tema que normalmente no hemos tratado, obviamente. Luego volveremos a datos de acero puros de todo lo que has hecho y de la parte financiera que me encanta y que siempre en los podcasts siempre decimos hay que tener financiera de planificación de lo que vas a hacer, tenerlo contemplado. Pero antes me gustaría hacer un parón también para hablar de esa trayectoria tan bonita que llevas
y tú dejabas entrever un poco, pues eso, que siempre has estado en un mundo bastante muy masculino, en todos Sí. los departamentos en los que has estado. ¿Tú sientes que esto de romper esas barreras tú has roto barreras en todos los departamentos que has estado? Entonces, ¿tú sientes que has tenido que hacer un sobreesfuerzo versus si hubieras sido un chico? Mira, yo creo que al inicio sí, porque yo ya tengo 30 años desde que salí de la universidad, ¿no? Entonces, finalmente, cuando yo salgo de la universidad y me encuentro con que ya lo sabía, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un sector o un mundo donde solo habían hombres al inicio, sí. Pero yo también agradezco que he encontrado mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Me ha apoyado, ¿no? Pero sí es cierto, hay gente que de repente a veces no te toma en cuenta un poco la opinión o no solo opinión de punto de vista, sino opinión técnica, ¿no? Digamos, yo salía de la universidad, tenía todos los conocimientos de la ingeniería, aprendí mucho en toda mi carrera, pero a veces sí me he encontrado un poco de barreras, pero finalmente creo que todas los liderazgos o o cuando tú diriges una empresa, cualquiera fuera que tengas el rango, ¿no? Mucho depende de las habilidades, de los skills, no tanto del género, pero sí de los skills. Y eso es lo que ahora se logra, ahora se ve un poco más, ¿no? Hay muchas mujeres, acá en la empresa trabajan muchas mujeres, que yo las considero multitask. Sí, o sea, yo creo que no depende mucho del género, sino de los skills que cada persona tenga, ¿no? Duda, sin duda. Y de hecho yo puedo dar fe porque desde que te conozco tú eres una persona que transmite mucha seguridad, mucha credibilidad. Y yo me imagino que esa ha sido parte de tu éxito también como mujer para ser respetada, ¿no? ¿Cómo? Porque tú has llegado a o sea, que en cualquier organización, departamento que has estado, nosotros los proveedores hemos tenido un respeto absoluto, y esa imagen de seguridad podría ser también algo, el tener esa seguridad, algo que pudiéramos transmitir a las jóvenes ingenieras para que no, ¿cómo te diría? Para que vean que se puede absolutamente y que aunque sea un mundo masculino, se pueden desarrollar en la carrera con tanto éxito como el tuyo, ¿no crees? Sí, claro, claro, mira, lo que acabas de decir es importante, es importante la seguridad, ¿no? Cuando, en mi caso ya, cuando he ido aprendiendo poco a poco, yo voy muy segura de lo que hago, de lo que digo, no digo que lo conozco todo. Y cuando no lo conozco, yo siempre le digo al equipo, vamos donde el especialista, porque uno no tiene que conocerlo todo. Oye, voy al de la ingeniería que conoce su especialidad y pregunto, pero esa seguridad en lo que ya yo he desarrollado es la que transmito al equipo, al cliente, a los networking, a los proveedores. Entonces ellos, como te digo, desde el inicio generan esa confianza, no solo el cliente, el proveedor cuando le compro y también sabe que tengo que pagarle, el equipo cuando no tienen alguna solución, yo no la tengo que tener. Lo tenemos todo el equipo, reunimos las diferentes áreas y podemos resolver. Entonces, esa seguridad, entre comillas, no solo es de uno, es darle seguridad al equipo y el equipo que también se afiance y que pueda resolver, que vea que somos capaces de hacer cosas. Eso es lo que creo que un poco a mí me ha mantenido y el carácter, siempre he tenido un carácter muy firme, creo, para poder realizar las cosas. Bonito, qué bonito es tener esa seguridad. No se tiene que conocer todo, no pasa nada, vayamos al especialista. Mire, esto no lo sé, en este minuto no lo sé. También aporta mucha credibilidad, qué buen dato. Y el hecho de empoderar al equipo y transmitir esa confianza. Vamos, vamos, venga, se puede. No, es tremendo el dato y demuestra por qué consigues equipos tan sólidos. Volviendo al tema de la mujer en la estructura metálica, tú comentabas que tu mujer las ves multitasking. Entonces te quería preguntar, ¿tú crees que el contratar a una mujer puede aportar ventajas, en la dirección de la empresa de estructura metálica? ¿Que se incorporen más mujeres en los comités directivos puede ser beneficioso? Sí puede ser beneficioso, no limitante, ¿no? Como te dije, ¿no? O sea, la mujer tiene muchas habilidades y a veces ven varias cosas, como te dije, multitask al mismo tiempo. Pero como te digo, el liderazgo, tomar decisiones, depende mucho de las habilidades de las personas. Puedes ser mujer o hombre
y las habilidades son las que finalmente te llevan a un buen rumbo. Y no tienes que tener las habilidades, también las vas generando, las vas practicando. Yo creo que sí, hay ciertas cosas que sí son beneficiosas. Como te dije, yo al inicio trabajo con muchas mujeres muy competentes, hombres muy competentes también, y finalmente resolvemos algún proyecto en equipo. Y te comento algo rapidito. Sale un proyecto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos ya? Unimos desde la etapa de licitación al área de ingeniería, al área de operaciones, al área de la planta, y entre las tres áreas que son nuestras áreas, digamos, principales, vemos la solución, cómo lo podemos montar, cómo lo podemos llevar a la obra, dónde es más fácil, los costos, todos sabemos que son mucho más baratos acá en la planta que en la obra. Y es el que lidera la parte del montaje, de esa manera me parece mejor montar, hagamos las conexiones de esta manera, no con muchas perforaciones para que los nudos no sean muy complicados de montar. Eh, Toda esa generación, como te digo, yo simplemente lo lidero y entran los especialistas, ¿no? Cada uno en su rubro y comenzamos a ver una solución para el proyecto. Y de eso se trata. Y entran hombres y mujeres, ¿no? O sea, estamos, trabajamos de esa manera en equipo. Es fantástico porque todos aportan. Oye, no pongamos este rigidizador, pongamos una plancha un poquito más gruesa, que nos evitamos soldar tantísimos rigidizadores. Nos lo dice el especialista o cómo lo voy a montar, es súper bueno. Y aparte que todo el mundo acaba siendo responsable. Ya no es culpa de tu departamento, todos estuvimos. Ah, es súper bueno. Y los involucramos y se comprometen. Oye, mira, yo fui parte de esta solución, qué bien. Ahorita, en este momento, estamos haciendo el aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Y ahí hemos llegado a resolver de poder hacer más conexiones que soldadura, porque la conexión empernada resulta siendo mucho más fácil de ejecutar que una conexión soldada a veces, ¿no? Entonces, eso también hemos podido generar. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, y comparto, voy a decir que te tengo que decir que comparto exactamente que hay que buscar el talento independientemente si es mujer o hombre. Ni cuotas ni nada, el talento. Es que el talento Sí, se imponga y darle oportunidad al talento. Me parece otro tremendo dato que dejas. No, súper bueno. Oye, y muchas veces los líderes masculinos que hablan del apoyo de la pareja, no, yo tengo una pareja que me apoya. ¿Y cuándo es una líder femenina, en ese caso, el rol de la pareja? Cuéntanos un poco. sí, yo tengo una pareja que me apoya bastante, bastante en este rubro que también conoce mucho del rubro donde yo trabajo, y muchas cosas que a veces no conozco las consulto con él. Y mira, esto puedes trabajar de esta manera, de esta otra. Conoce mucho el tema de ingeniería y es mi soporte, no solo de manera profesional, sino de manera, digamos, en pareja, ¿no? Yo he tenido mucha suerte y soy una persona bendecida, te comenté en ese caso, ¿no? Cuando te comenté que nosotros somos un equipo, siempre digo, no somos un team, que nos ayudamos mutuamente entre los dos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Uno solo profesional, en todo sentido, ¿no? Muy bien, pues si me permites, aprovechamos de saludar a Carlos también. ¿eh? Aprovechamos de saludarle desde aquí. Muy bien. Mira, una de las partes que me gustaría también conversar es la primera vez que tenemos a un líder del Perú. Entonces, me gustaría también que para aquellos que no han tenido la suerte de trabajar en el Perú, tú nos puedas dar una pincelada, de cómo, porque el Perú es un país fuerte en el que el sector privado tira hacia adelante independientemente de cómo sea el sector privado o la parte política. Cuéntanos cómo es el Perú. Sí, mira, ya se conoce que muchos presidentes salen. Hace poco nomás acaba de salir la presidenta y ha entrado un presidente provisional y interino hasta que los próximos años van a ser las elecciones. Pero Ujú. es cierto, ¿no? Lo que tú indicas, acá en el Perú no hay estabilidad política, digamos, cambian mucho de presidentes, y a pesar de eso hay una buena estabilidad financiera. ¿Por qué se genera eso? Porque el BCR, que es el Banco Central de Reserva, mantiene esos indicadores de la inflación, del tipo de cambio.
y es una entidad autónoma que no depende del Congreso, que no depende de temas políticos. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que inversores tengan confianza y sigan apostando por el Perú. Tú sabes que el Perú es un país minero, ¿no? Cobre, oro, plata, zinc. Entonces, al venir los inversores saben de que van a tener esa confianza, otra vez vuelve la palabra confianza, para poder trabajar acá en el Perú. Y eso es lo que yo creo que a pesar de esta inestabilidad, el Perú sigue creciendo económicamente. Bien. Oye, ¿y cómo ves el sector puramente de la estructura metálica en este minuto en el Perú? ¿Cómo lo visualizas? Hay mucha competencia, de todas maneras. Ahora con el puerto de Chancay, los contenedores llegan en 25 días, ya no los 2 meses o 3 meses que antes se demoraban. Llegan estructuras, para el puerto de Chancay, me parece que han traído 35.000 toneladas de estructuras y todo lo han traído de China, estructura ya hecha, ¿no? Definitivamente, pues la China tiene una tecnología bastante alta, han traído a las propias máquinas donde desarrollan los pilotes para el puerto, pero yo creo de que sí hay mercado, a pesar de toda la competencia, y uno tiene que volverse más eficiente, y yo creo que este tema de la tecnología sí nos ayuda bastante. Bien, muy bien. Y de hecho también tengo entendido que a veces también un poco para competir, para ser bien competitivos contra esa, llamémosle entre comillas, amenaza externa que viene de la China, también habéis hecho algunos proyectos en conjunto con otras metalmecánicas, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros tenemos acá un sector metalmecánico, que es que lo conformamos varias empresas de las cuales tú también los conoces, y uno de ellos tenía que hacer unos trabajos para Chile. Recuerdo. Entonces me dice, Tula, necesito un apoyo para que tú me ayudes por el tema de las capacidades. Ya, perfecto, le verificamos, revisamos y mira, y a pesar de que yo no le llamo competencia, sino digamos que nosotros trabajamos en el mismo sector, nos ayudamos y le fabriqué una parte, pudo cumplir con su proyecto y finalmente quien quedó bien es el Perú, ¿no? Porque esa estructura era para un puente, me recuerdo, del Biobío y llegó a llevar las estructuras, y finalmente se realizó el proyecto. Entonces, quien se beneficia en realidad es el sector metalmecánico peruano, responde a proyectos, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que generar, ¿no? Cuando hay este tipo de proyectos, no vernos como competencias, sino ayudarnos entre nosotros y poder realizar proyectos en conjunto. Hecho, lo comentaba también Pablo Tascón, lo comentaba también Gonzalo Achugarri, esa idea de la no competencia, sino de buscar alianzas. Qué bueno, qué bueno. Mira, nos quedan dos secciones y una que llamamos dato de acero. Has dejado infinidad de datos de acero, pero te quería pedir dos más porque hay una parte que no quisiera dejar de lado y es tu parte, vamos a decir, financiera, de gestión. Hemos hablado de muchos de tus skills, pero creo que hay una parte, teniendo en cuenta tu visión de gestión, ¿eh? Y es que me gustaría que, para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué consejo financiero le darías al dueño de taller pensando en asegurar la sostenibilidad de su negocio? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú evalúas? ¿En qué piensas tú? ¿Qué consejo le podríamos dar financiero a los dueños de empresas? Mira, cuando a mí me llamaron para este proyecto, claro, si mis skills son el tema de conocimiento técnico, pero el tema financiero, dije, ahora tengo que cerrar un ciclo más, ¿no? O sea, cerrar el ciclo. Y yo creo que es importante ver el tema de la liquidez de la empresa. Cuando tú tienes un proyecto, tienes que hacer el flujo de caja que uno requiere. Incluso, un punto aparte, me fui a estudiar un curso de finanzas para entrar, antes de entrar a trabajar como gerente general. Dije, tengo que también saber. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, si bien es cierto, ves varios frentes, ¿no? La parte técnica, el presupuesto, la planificación, pero hay un punto más que es el flujo de caja, ¿no? El cash flow que le llaman. Porque ¿cómo voy a afrontar ese proyecto?
cómo va a venir digamos, el ingreso del dinero para finalmente tener todos los recursos y no tener problemas en la elaboración de un proyecto. Ahí ya finalmente todos los proyectos tienen que tener un flujo de caja. Esos los ingenieros que, que salimos de la universidad no tomamos en cuenta es el punto adicional para poder enfrentar un proyecto. Y eso es, te comenté que me había ido como ahora ya los cursos son online, me metí a un curso que se llamaba Financiera para no financieros, así se llamaba, y me metí y con eso me ayudó un poco más a entender todos estos, este flujo de caja, rentabilidad también, porque en el flujo de caja te da también, hasta puedes ver cómo finalmente va a terminar el proyecto. Buenísimo, buenísimo. Y de hecho, llevándolo a un escalón superior, también te permite esa planificación financiera pensar cuál es el mejor momento para realizar inversiones a futuro. Es decir, puedes hacerlo a nivel proyecto y también a nivel, a nivel compañía, claro. Correcto. Nosotros el año pasado hicimos una inversión fuerte acá en la empresa de equipos. Ahí entró el software de trazabilidad. Compramos también más licencias porque tú sabes que en este tipo de proyectos, a pesar de que la ingeniería resulta siendo un monto menor, para mí me queda clarísimo y creo que para la mayoría de los que trabajan en este sector es importantísimo, ¿no? La ingeniería que tú tienes que desarrollar es importantísimo porque de ahí parte todo. Hicimos inversiones en este tipo, tanto en software como hardware, para poder afrontar los proyectos que ahora estamos realizando. Entonces, hicimos una inversión de CAPEX, inversión de personal, lo que te contaba al inicio, y también de, digamos, cómo planificas ya no un proyecto, sino toda la empresa, ¿no? Para poder día a día, sobre todo, estimar los recursos que vas a tener que pagar, tanto planillas, equipos, proveedores, y ya no solo se trata en un proyecto, sino en toda la empresa. Así es, no, buenísimo los datos que dejas para las personas que nos ven y nos escuchan. Mira, tenemos una sección, la última sección es, le llamamos Pasa la Viga. Y en esta parte lo que hacemos es pedir que nos sugiráis, que te pido que me digas a quién traemos a Líderes de Acero. ¿A quién debemos invitar, Tula? Mira, tú lo conoces, yo no sé, yo sé que él ya está retirado, pero es una persona que yo creo que nos daría mucha más, mucha buena información, muchas enseñanzas, como tú lo dices al inicio de tu podcast, que es Mario Cruz. Yo la verdad no sé si, sé que está retirado, como te digo, pero él es un visionario total. Él hizo su empresa durante muchos años y de verdad creo que sería un buen referente. Fantástico, pues lo vamos a intentar, por supuesto que sí. Sí. Tenemos una pregunta adicional, como sabes. ¿Qué le pregunta Mario cuando lo tengamos en Líderes de Acero? ¿Qué pregunta le trasladamos? ¿De qué manera podría transmitir toda esa trascendencia que ha tenido hacia las nuevas generaciones? ¿Cómo logró él en toda su trayectoria formar su empresa desde él empezó haciendo esas rejas de las casas y llegó a ser lo que tú ya conoces, ¿no? Pues tenemos aquí dos preguntas súper bonitas. Como te digo, yo he disfrutado muchísimo, ¿eh? Fijaros que he tomado algunas notas y Tula nos hablaba de equipos, de talento, de confianza, de tecnología, de la importancia de la ingeniería, de la importancia de mezclar generaciones. Sí. Episodio absolutamente espectacular. Oye, Tula, me ha encantado y te lo quería agradecer mucho que nos hayas dedicado este tiempo. Muchas gracias, José, a ti y a todo tu equipo que está elaborando, como te digo, súper interesante. Ahora yo no me pierdo ningún episodio, los escucho todos, sumamente interesante. Si bien es cierto, como también te lo comenté, todos los proyectos, cada proyecto, a pesar de los procesos que son iguales, ¿no? El ingeniería, el habilitado, el estructurado, cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Y eso nos enseña estos podcasts que me alimentan a mí también, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, Pues al contrario, muchísimas gracias, ha sido de gran valor, Tula, y espero que nos veamos pronto. que te espero acá en Perú. Gracias. Y así llegamos al final de este episodio tan bonito de Líderes de Acero.
Y como siempre hacemos, me gustaría dar las gracias a Delphi en la producción, a Ana, Nelson y en este episodio también a Yaoska por el trabajo en este episodio. Espero que nos veamos pronto y como siempre decimos, nos vemos puntuales y alegres la próxima semana.